Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Espero que estén muy pero muy bien. Los siguientes relatos que van a escuchar fueron enviados por suscriptores que quisieron compartir sus experiencias paranormales y unas un poco tristes. Por lo que si tú quieres ser el próximo en compartir tu relato con nosotros, te dejaré mi correo donde podrás enviarlo. Y así tal vez sea la próxima historia de terror que compartamos en este canal. También me gustaría saber desde qué lugar y qué país nos están escuchando y a qué horas. Así que sin más, pónganse cómodos y que disfruten los siguientes relatos, que espero y les guste. Comenzamos. Nunca pensé que algo tan simple como olvidar ponerle una pulsera a mi bebé me iba a quitar el sueño de esta manera. Pero aquí estoy, todavía dándole vueltas a lo que pasó aquella noche. Soy madre primeriza, tengo 26 años y mi hija Elena tiene apenas 4 meses de nacida. Vivo con mi pareja en un departamento pequeño, de esos de una sola recámara, así que prácticamente dormimos los tres juntos. La cuna de Elena está pegada a un lado de nuestra cama, cerca del closet que está justo frente a nosotros. Hace algunos meses, cuando Elena todavía era recién nacida, una tía me regaló una pulsera roja con un ojo turco, de esas que la gente usa para protección, aunque yo la verdad se la puse más por no quedar mal con mi tía que porque creyera realmente en su función. Pero con el tiempo se volvió parte de su rutina diaria. Era algo que le ponía casi siempre sin pensar, así como cuando le pone los calcetines o el gorrito para dormir. Pero unos días antes de lo que les voy a contar, Elena había estado enferma. No era nada grave según el pediatra, solamente era un resfriado común. Pero para mí, y siendo madre primeriza, cualquier enfermedad o resfriado, yo lo exageraba demasiado ya que temía que algo le pasara a mi niña. Así que pasé varias noches revisando que respirara bien, que no tuviera fiebre, checando su temperatura cada 2 horas y sobrellevando esa ansiedad que uno no puede evitar cuando ve a su bebé incómoda y que uno no puede simplemente quitarle ese malestar. Ayer por la tarde, ya cuando estaba mejor, la bañé como a eso de las 5:30. Fue un baño normal. Le puse su patito para que ella se entretuviera y le cantaba las canciones que le gustan mientras la enjabonaba con cuidado. Le quité la pulsera para bañarla, como siempre hago, y la dejé en el buró junto a su ropa limpia. Entre que la sequé, le puse su pijama y le di su comida. Me puse a hacer otras cosas de la casa, aprovechando que ella ya estaba tranquila, pero se me olvidó por completo volverle a poner la pulsera. Extrañamente anoche estaba algo inquieta, sin ninguna razón en particular, y es que no tenía sueño, aunque tampoco sentía que algo anduviera mal, por lo que me quedé despierta mirando el teléfono y contestando algunos mensajes. Mi pareja dormía profundamente a mi lado y Elena estaba en su cuna tranquila, con esa respiración pausada de bebé que yo conozco desde memoria, de tantas noches escuchándola. Pero cerca de las 3 de la mañana me asomé a la cuna para revisarla, como hago siempre desde que ella nació, y la vi tan dormida, tan en paz, con esa carita relajada que solo tienen los bebés cuando de verdad están descansando. La miré tan bonita que se me ocurrió tomarle una foto, y es que quería guardarla, tal vez subirla a mi estado. Son de esas fotos que uno toma sin pensarlo mucho,
solo porque el momento se ve muy bonito, por lo que tomé la foto con el celular, obviamente sin el flash para no despertar a mi hija, aprovechando la luz tenue de la lámpara de noche que siempre dejamos prendida. Después de tomar la foto, la abrí enseguida para ver cómo había quedado, y fue ahí cuando noté algo junto al closet, justo detrás de la cuna. Miré como una sombra o una figura, no sabría decir bien qué forma tenía exactamente, pero estaba segura de que no la había visto antes con mis propios ojos al mirar directamente hacia esa esquina del cuarto. Me quedé viendo la pantalla varios segundos, acercando la imagen con los dedos, tratando de entender qué era, buscándole alguna explicación de que si era algún reflejo, alguna sombra que proyectara mi propio cuerpo, o algo colgado en el closet que se veía raro con esa luz. Por un momento pensé que me estaba sugestionando, que quizás estaba a punto de tener uno de esos ataques de pánico que tuve después de que nació Elena. Traté de respirar despacio, de convencerme de que no era una tontería, pero no podía dejar de mirar esa fotografía. En ese momento desperté a mi esposo, sacudiéndole el hombro con más fuerza de la que hubiera querido. Le enseñé la foto, todavía con la voz temblándome un poco, y él, mucho más tranquilo que yo, se talló los ojos, miró la pantalla un momento y me dijo que seguramente era algún reflejo de la luz de la lámpara sobre la puerta del closet, que esas cosas pasan con las cámaras de los celulares cuando hay poca luz. Quise creerle, de verdad quise creerle, y por un rato sentí que me tranquilizaba, que efectivamente había sido una tontería mía, producto del cansancio y de los nervios de estos días con Elena enferma. Así que me acurruqué de nuevo en la cama, revisando la cuna de reojo cada tanto tiempo, hasta que, como a las 4 de la mañana, Elena empezó a llorar pidiendo de comer, como siempre a esa hora, por lo que la cargué. Me acomodé en la orilla de la cama para darle pecho, y mientras la tenía en los brazos, no podía dejar de mirar hacia el closet. La sombra ya no se veía a simple vista, ahí sentada, con la lámpara todavía prendida. Todo se veía normal, pero mis ojos regresaban una y otra vez a ese mismo punto, como si algo dentro de mí supiera que tenía que seguir vigilando esa esquina. Fue mientras la alimentaba que me acordé de la pulsera, y recordé claro haberla dejado en el buró después del baño, y haberme olvidado por completo de ponérsela antes de dormir. No sé por qué en ese momento ese detalle se sintió tan importante, pero se me quedó atorado en la cabeza, mezclándose con la imagen de esa sombra junto al closet. Y sé que probablemente no tenga ninguna relación, pero una amiga, cuando le conté esto hoy en la mañana, me dijo que a veces los bebés atraen cosas, que hay gente que dice que las envidias se materializan de formas raras, que los ángeles que supuestamente los cuidan no siempre son como uno se imagina. Y sinceramente yo soy muy escéptica en este tipo de temas, pero después de aquella noche, tampoco puedo decir que no lo creo del todo. Terminé de darle de comer a Elena, ya con la luz de la mañana empezando a colocarse un poco en la cortina, y la acomodé de nuevo en su cuna, ahora sí, poniéndole la pulsera que había dejado en el buró desde la tarde anterior. Y yo me quedé sentada en la orilla de la cama un rato más, viéndola dormir, todavía con esa sensación pegada en el cuerpo que no lograba quitarme. Y hay una pregunta que desde entonces no me dejan tranquila del todo, y es que ¿qué era exactamente eso que vi junto al closet? Y si estaba ahí solo esa noche, o si llevaba tiempo apareciendo en otras madrugadas.
En esas horas en que Elena y yo nos despertamos para comer y yo, medio dormida, nunca me tomé la molestia de voltear hacia esa esquina del cuarto. Pero lo que más me inquieta, y no sé cómo explicarlo bien, es que mientras terminaba de darle de comer a Elena esa madrugada, sentí con una claridad que no puedo justificar con ninguna explicación lógica que no estábamos solas en ese cuarto. O díganme ustedes qué fue lo que realmente pudo haber pasado. Lo que sí que desde entonces, por nada del mundo le quito esa pulsera a mi niña. Muchas gracias por dejar compartir mi experiencia, que espero que a muchas madres que estén escuchando este relato les sirva. Y es que en este mundo hay espíritus que tal vez uno no percibe, pero que están acechando a nuestros hijos. Muchas gracias. Si te están gustando los relatos, no olvides dejar tu comentario y tu buen like. Y sobre todo una cosa muy importante que te quiero pedir, es que hypees este video para que podamos seguir creciendo en esta gran comunidad. Sin más, seguimos con el siguiente relato. Me llamo Daniela y en ese entonces estaba estudiando en la universidad, batallando bastante con los gastos de las inscripciones, los libros y el transporte. Así que empecé a buscar algún trabajo que me dejara tiempo para las clases, y lo primero que encontré fue un trabajo de niñera, cuidando a un niño llamado Sebastián, de unos 5 años, hijo de un matrimonio que vivía en una casa bastante grande, de 2 pisos recuerdo bien, en una colonia residencial. Mi horario era de 6 de la tarde a 11 de la noche entre semana, aunque algunas veces, cuando los papás salían a alguna cena o algún compromiso, se podía alargar hasta la medianoche. El trabajo la mayoría de las veces era tranquilo, y es que Sebastián era un niño bastante calmado, de esos que se entretienen fácil viendo sus caricaturas favoritas o jugando con sus carritos en la sala. Así que mis tardes ahí normalmente pasaban sin ningún sobresalto, cenando algo ligero con él, ayudándolo a bañarse y después quedándome viendo la televisión mientras él se dormía. Recuerdo que era un fin de mes, un jueves, y ese día llegué un poco tarde porque el camión se tardó más de lo normal. Así que toqué el timbre y la señora de la casa, Mariana, abrió casi al instante, como si ya me hubiera estado esperando parada junto a la puerta. En cuanto entré, me dijo apurada que el bebé ya estaba dormido, que tuviera cuidado de no hacer ruido, y salió de la casa casi enseguida, sin darme tiempo ni de preguntarle nada, subiéndose rápido a su carro que ya tenía encendido desde la cochera. Pensé que sería una noche como cualquier otra, así que subí las escaleras directo al cuarto de Sebastián, para checar que estuviera bien antes de bajar a prepararme algo de cenar. Pero cuando abrí la puerta, encontré algo que no esperaba, y es que había otro niño en el cuarto, sentado en el piso cerca de la cama, jugando con alguno de los juguetes que Sebastián siempre dejaba tirados por ahí. Recuerdo que era un niño moreno, más delgado que Sebastián, más o menos de la misma edad, calculo que unos 5 o 6 años. No le di mucha importancia en ese primer momento. Pensé que era algún primo o el hijo de alguna vecina que se había quedado a jugar más tarde de lo normal. Y como mi trabajo era cuidar a Sebastián, no me pareció que fuera un problema que hubiera otro niño ahí, sobre todo porque Sebastián seguía dormido, tranquilo en su cama. Me acerqué un poco más para preguntarle su nombre, y fue en ese momento que empecé a sentir algo raro en el cuerpo. Sentí una sensación que no sabría explicar bien, como si algo dentro de mí me estuviera advirtiendo que pusiera atención, que algo no estaba del todo bien.
aunque no lograba identificar qué era exactamente. El niño ni siquiera volteó a verme. Siguió jugando con los carritos, moviéndolos despacio sobre el piso de madera, sin hacer prácticamente ningún ruido. Me acerqué a la cama para revisar a Sebastián, pensando que tal vez esa sensación tenía que ver con él, que quizás estaba enfermo o algo andaba mal, por lo que le toqué la frente, revisando si tenía fiebre, pero estaba bien. Respiraba tranquilo, profundamente dormido, sin ningún signo de malestar. Cuando me disponía a salir del cuarto para bajar a la cocina y prepararme algo de cenar, esa misma sensación de alarma volvió con más fuerza, como si algo me dijera que no saliera, que me quedara ahí dentro. Nunca me había pasado algo así antes. Esa especie de instinto que no viene de ningún pensamiento concreto, solo de una necesidad física de no moverme de un lugar. Terminé quedándome en el cuarto, sentada en una silla que había cerca de la ventana, viendo de reojo cómo el niño seguía jugando en el piso, sin decir una sola palabra, sin mirarme en ningún momento. Pasé ahí como media hora, revisando mi celular de vez en cuando, aunque sin poder relajarme del todo. En ese momento escuché la voz de Mariana llegando de vuelta a la casa, antes de lo que esperaba, avisando desde abajo que iba a subir a ver cómo estaba el bebé. Me pidió mientras subía las escaleras que bajara a ayudarle con unas bolsas que había comprado para Sebastián, ropa y algunas cosas del súper que traía en las manos, por lo que bajé rápido, ayudándole a acomodar las bolsas de la cocina, y en cuanto terminamos, subí de nuevo al cuarto para seguir con mi turno. Pero al abrir la puerta, me llevé una sorpresa que me heló el cuerpo entero, y es que el otro niño ya no estaba. Sebastián seguía dormido en su cama, igual que antes, pero no había ningún rastro del niño moreno, ni de los juguetes que había estado moviendo minutos atrás, que seguían tirados exactamente donde Sebastián los había dejado antes de dormirse. En ese momento salí del cuarto de manera brusca, con el corazón acelerado, pensando que quizás el niño se había ido al pasillo y podía estar cerca de las escaleras. Un peligro real considerando que era una casa de 2 pisos. Mariana, que estaba subiendo en ese momento, se asustó al verme salir así, preguntándome que sí qué me pasaba. Le dije, todavía alterada, que el niño no estaba. Ella me miró confundida, diciéndome que cómo que no estaba, si ahí lo había dejado dormido en su cama. Yo le expliqué que no me refería a Sebastián, sino al otro niño, y en ese momento ella se quedó completamente callada, con una expresión que pasó de la confusión a algo parecido a la compresión. Ella me preguntó con mucha calma cómo era el niño que había visto. Yo le describí sus características, le dije cómo era su color de piel, la complexión delgada, la edad aproximada, y en cuanto terminé, Mariana me dijo un nombre en voz baja, Mauricio. En ese momento ella me explicó que ese era el nombre de un niño que, según los antiguos dueños de la casa, se aparecía ahí desde hacía años, mucho antes de que ella y su esposo la compraran. Le habían advertido desde el principio, cuando estaban viendo la propiedad, que a veces la gente miraba a un niño aparecerse sin ninguna explicación, y que aún así, si querían, podían comprar la casa. Y como ella nunca le había tenido miedo a esas cosas, y además el precio le resultó más bajo que otras propiedades similares en la zona, decidieron quedarse con ella de todas formas. En ese momento me quedé esa noche terminando mi turno, con una sensación extraña recorriéndome el cuerpo.
revisando cada tanto hacia la esquina del cuarto, aunque no volví a ver nada fuera de lo normal el resto de la noche. Con el resto del tiempo, tuve que acostumbrarme a la idea de que compartía ese trabajo con una presencia que no podía explicar del todo. Y en los meses que seguí cuidando a Sebastián, llegué a ver a ese niño unas 4 veces más, siempre de la misma manera, jugando tranquilo con los juguetes, sin decir nada, sin causar ningún daño, y cada vez que aparecía, mi cuerpo reaccionaba igual, con esa misma alarma interna que no sabía nombrar, pero que aprendí a reconocer como la señal de que Mauricio había vuelto a jugar en ese cuarto que, según parece, siempre considero un poco suyo. Muchas gracias por dejar compartir mi experiencia aquí con ustedes, que espero y les haya gustado. Trabajé 15 años como velador en un panteón, y en todo este tiempo solo tomé una fotografía que jamás he podido borrar de mi celular, aunque cada vez que la veo me recuerda ese momento de miedo que viví. Hace algunos años cubrí el turno de noche en un panteón, uno de los más grandes de la Ciudad de México. Mi trabajo consistía en recorrer las calles del panteón cada cierto tiempo, checar que no hubiera nadie metido después del horario de visita y reportar cualquier cosa fuera de lo normal, desde gente tomando en las tumbas o hasta algún vándalo que quisiera meterse a robar algo de las criptas más antiguas. Con los años, uno llega a conocer bastante bien a las familias que visitan seguido, y así fue como conocí, aunque fuera de lejos, a don Efrén, un señor que rondaba los 60 años y que había perdido a su esposa hace tiempo. Los primeros meses después de que ella falleció, lo veía llegar casi todos los días, siempre con flores frescas y quedándose un rato sentado frente a la tumba, platicándole cosas en voz baja que yo nunca alcanzaba a escuchar bien y que tampoco tenía por qué escuchar. Pero con el tiempo, sus visitas se fueron espaciando, pero cambiaron de otra manera que a mí sinceramente me preocupaba bastante. Y es que empezó a llegar con aliento a alcohol, tambaleándose un poco al caminar entre las tumbas, y aunque nunca causó ningún problema, se notaba que cargaba con un dolor que no había logrado superar. Incluso varias veces platiqué con él en mis rondines, más que nada por cortesía, y me contaba con una tristeza que no se puede disimular, que nada le llenaba el vacío que sentía desde que ella se había ido, que lo intentaba hacer con el trabajo, con la familia, con el alcohol, pero que ninguna de esas cosas lograba quitarle esa sensación de estar solo. En ese tiempo se acercaba la fecha del aniversario luctuoso de su esposa, y varios compañeros del panteón ya sabíamos que esa noche don Efrén iba a llegar más tomado que de costumbre, porque así se había ido los años anteriores. Esa noche en particular, empezó mi turno como a las 10, con el cielo despejado, pero con un frío que ya se sentía bastante fuerte, típico de esa época del año. Como a la medianoche, mientras hacía mi recorrido normal por la zona más antigua del panteón, donde estaban las criptas más grandes de familias que llevaban generaciones enterradas ahí, escuché pasos torpes y algo de tarareo bajo, esa clase de sonido que uno reconoce enseguida cuando lleva años tratando con gente que llega tomada. Me acerqué con mi linterna y ahí estaba don Efrén, caminando despacio hacia la cripta de su esposa, con una botella media vacía colgando de la mano. Lo dejé pasar sin decirle nada, más que nada porque conocía su historia y no quería ser yo quien arruinara esa noche tan cargada de recuerdos. Aunque sí me quedé cerca, vigilándolo desde una distancia prudente,
como hacía cada año con él para asegurarme de que no le fuera a pasar nada malo estando en ese estado. Él se sentó frente a la cripta, como siempre, hablándole en voz baja a la fotografía de su esposa que estaba grabada en la lápida, y después de un rato, viendo que ya se había tomado casi toda la botella, decidió acostarse encima de la losa de piedra, boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, como buscando estar lo más cerca posible de ella. Pensé que en cualquier momento se iba a quedar dormido ahí mismo, cosa que ya me había tocado ver en años anteriores, y que después, cuando se enfría lo suficiente el ambiente, yo mismo tendría que ir a despertarlo para que no se fuera a enfermar por pasar la noche a la intemperie. Me alejé un poco para seguir con mi recorrido, checando las otras secciones del panteón, aunque cada cierto tiempo regresaba a esa zona para vigilarlo de lejos. Y en una de esas vueltas, ya cerca de la 1 de la mañana, lo vi completamente dormido sobre la losa, con la respiración pausada, ya profundamente inconsciente por el alcohol y el cansancio. Ahí fue cuando, sin pensarlo mucho, saqué mi celular para tomarle una foto, y no sabría explicarle bien por qué lo hice. Tal vez fue porque la escena, con la luz de la luna cayendo sobre esa cripta vieja, y él acostado ahí, se sentía como algo que valía la pena guardar, algo que reflejaba de una forma muy cruda todo el dolor que ese hombre llevaba cargando desde hace años. Así que tomé la foto rápido, sin molestarlo, y seguí con mi recorrido. Pasé como otra media hora vigilando otras áreas antes de regresar a checarlo de nuevo, y todo seguía igual. Él dormido, tranquilo, sin ningún problema aparente, por lo que decidí dejarlo descansar un poco más antes de ir a despertarlo. Y mientras esperaba sentado en una banca cercana, se me ocurrió revisar la foto que había tomado antes, más que nada por curiosidad de ver cómo había quedado con esa poca luz. Al abrir la imagen en la pantalla del celular, me quedé viéndola varios segundos sin entender bien lo que tenía enfrente. Y es que junto a don Efrén, sentado en el borde de la losa, justo a un lado de donde tenía la cabeza recargada, se distinguía una figura que en el momento de tomar la foto yo no había visto con mis propios ojos. Recuerdo que era una silueta clara, con la forma de una persona sentada, con las manos apoyadas sobre las piernas, en una postura muy tranquila, como de alguien que simplemente estaba acompañando a otra persona en silencio. Me acerqué la pantalla más a los ojos, pensando que quizás era algún efecto de la luz de la luna sobre alguna otra parte de la cripta, algún reflejo raro de mi propia linterna, pero entre más la veía, más se distinguía la forma de esa figura, sentada justo al lado de él, en una posición que ningún objeto del panteón podría haber proyectado de esa manera tan definida. En ese momento levanté la vista hacia donde estaba don Efrén, y él ahí seguía, solamente durmiendo, y sin nadie más a su alrededor a simple vista. Yo volví a mirar la foto, comprobando lo que veía en la pantalla con lo que tenía frente a mí en ese momento, y la diferencia me dejó con un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de esa noche. No le conté nada a don Efrén cuando lo desperté poco después, ayudándole a levantarse para que se fuera a su casa antes de que amaneciera, como hacía cada año. Tampoco le dije nada a mis compañeros esa misma noche, más que nada porque no sabía cómo explicar algo así, y después que pensaran que me estaba volviendo loco. Han pasado varios años desde esa noche, y aunque perdí contacto con don Efrén cuando dejé de trabajar en ese panteón, todavía conservo esa fotografía guardada en mi celular. De vez en cuando la vuelvo a ver,
y sigo sin encontrar una explicación que me convenza del todo sobre esa silueta sentada junto a él, acompañándolo en silencio esa noche en la que, borracho de tristeza, decidió acostarse sobre la tumba de la persona que más había amado en su vida. Muchas gracias por dejar compartir mi relato aquí con ustedes, que espero y les haya gustado. Era el año 2010, en un pequeño y olvidado pueblo de Michoacán llamado San Agustín. Yo tenía 16 años y aunque siempre había escuchado historias sobre el Día de Muertos y las tradiciones de los pueblos, nunca había experimentado algo realmente extraño hasta ese día. Mi amigo David me había invitado a pasar la noche del Día de Muertos en el pueblo donde su abuela vive sola, en una casita de adobe cerca del cementerio. Él siempre me contaba historias de la región, de almas errantes, de luces que aparecían en el campo y de sombras que los habitantes decían ver en los caminos a medianoche. La abuela de David era una mujer muy peculiar, y es que decían que era la última de su familia que aún guardaba ciertas costumbres antiguas. La gente del pueblo la respetaba, algunos incluso le temían, y aunque no tenían razones claras, pero nosotros no nos dejábamos asustar fácilmente, y es que nos encantaba pasar el tiempo con ella, escuchar sus historias y, sobre todo, disfrutar de su hospitalidad. Así que cuando David me invitó, acepté sin dudarlo. No había nada que temer, pensaba. Después de todo, ¿qué podían hacernos unos cuantos espíritus esa noche? Ese día, el pueblo estaba envuelto en una atmósfera extraña, y es que las calles estaban vacías y el silencio era tan denso que parecía envolverlo todo. David y yo ayudamos a su abuela a colocar el altar, lo llenamos de flores, velas, calaveritas de azúcar y fotos antiguas, lo típico de siempre. Pero recuerdo especialmente una foto de su abuelo, un hombre de una mirada seria y profunda, que parecía observarnos desde el retrato con una intensidad inquietante. La abuela de David colocó la foto en el centro del altar y al hacerlo murmuró algo que no entendí. Era como una oración o tal vez era una advertencia. Aún no lo sé. La noche avanzó y el cansancio nos fue venciendo. Nos acostamos en unas cobijas que la abuela nos había preparado en el suelo, cerca del altar, y nos quedamos en silencio. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles y de vez en cuando escuchábamos el sonido lejano de algún animal nocturno. Todo parecía normal, o al menos eso pensé, hasta que escuché algo que me hizo abrir los ojos de inmediato. Era como si alguien estuviera caminando despacio por la calle de tierra frente a la casa, y David también había escuchado los pasos, porque lo sentí ponerse tenso a mi lado. No dijimos nada, ambos nos quedamos en silencio, escuchando cómo los pasos aumentaban en número. Primero eran solo unos pocos, pero poco a poco se convirtieron en una multitud. Era como si una procesión estuviera pasando frente a la casa. En ese momento, la curiosidad nos ganó. Nos levantamos lentamente y nos acercamos a la ventana para ver qué estaba sucediendo. La abuela de David seguía dormida, o al menos eso parecía, pero nosotros no podíamos ignorar lo que estaba ocurriendo afuera. Y cuando nos asomamos por la ventana, el corazón se me empezó a acelerar demasiado, y es que lo que vi me dejó sin palabras. Caminando lentamente por el camino de tierra y en dirección al cementerio, había una fila de figuras blancas translúcidas. Eran personas, o al menos eso parecían, y aunque sus rostros carecían de rasgos definidos, todos estaban vestidos de blanco, avanzando en silencio con la mirada fija hacia enfrente. La luz de las velas que llevaban en sus manos eran la única iluminación en el camino, y esa tenue luz revelaba cuerpos que parecían flotar en lugar de caminar. Mis manos comenzaron a temblar, pero no podía apartar la vista. David,
Estaba tan asombrado como yo, y sus ojos se abrieron más cuando vimos a una figura que reconocimos al instante. En el centro de la procesión caminaba la abuela de David. No podía ser, me dije. Ella estaba dormida dentro de la casa, pero ahí estaba, o al menos algo que se parecía a ella, con la misma postura encorvada y ese andar lento que siempre la caracterizaba. Por un momento pensé que tal vez estaba soñando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero David estaba viendo lo mismo que yo. Nos miramos sin decirnos una sola palabra y compartiendo el mismo miedo incomprensible, esa sensación de que algo no estaba bien. Volvimos a mirar hacia la procesión y vimos cómo las figuras seguían avanzando, una tras otra, como si estuvieran siguiendo un camino marcado por algo que solo ellas podían ver. Finalmente, la procesión desapareció al doblar la esquina del camino que llevaba al cementerio, dejándonos en un oscuro silencio. En ese momento nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer, y en algún momento David reunió valor para ir a despertar a su abuela, aunque parte de mí no quería que lo hiciera por miedo a que ella ya no estuviera ahí. Pero para nuestra fortuna, la abuela estaba ahí en su cama, dormida plácidamente, ajena a lo que habíamos visto. La noche transcurrió sin más incidentes, pero ninguno de los dos pudo dormir. Cuando el sol empezó a salir, el silencio del pueblo se rompió y el ambiente pesado de la noche anterior pareció desvanecerse. Sin embargo, nosotros no podíamos olvidar lo que habíamos visto. Así que decidimos contarle a la abuela, temiendo su reacción, y en su lugar fuimos al cementerio para ver si encontrábamos alguna explicación. Al llegar, notamos algo extraño en una de las tumbas, una que curiosamente estaba adornada con flores frescas, a pesar de que el resto de las tumbas estaban cubiertas de tierra seca y flores marchitas. Nos acercamos y, al leer el nombre grabado en la lápida, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Y es que la tumba pertenecía al abuelo de David, el mismo que cuyo retrato habíamos colocado en el altar de la noche anterior. Pero eso no era lo más inquietante. En la tierra de la tumba, claramente visibles, había huellas que parecían recientes, como si alguien hubiera estado caminando allí. En ese momento miré a David y vi en sus ojos el mismo terror que sentía yo, y sin decir nada, ambos entendimos que la procesión de la noche anterior no había sido una alucinación, y es que habíamos presenciado algo que no debería de haber sucedido, una marcha de almas que, de alguna manera, nos había mostrado a su abuela como parte de ella, como si estuviera destinada a unirse a esa procesión algún día. En los días siguientes, traté de olvidar lo que había ocurrido, pero era imposible. Y es que cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras blancas avanzando en silencio, y en el recuerdo de la abuela, de David, entre ellas, no me dejaba en paz. David intentó hablar con su abuela sobre lo que habíamos visto, pero ella se limitó a sonreír y le dijo que había cosas en este mundo que era mejor no comprenderlas del todo. Pasaron los años y cada día de muertos me recordaba aquella procesión. Cada vez que visitaba el pueblo sentía una especie de temor inexplicable, como si esas almas todavía estuvieran vagando cerca, esperando el momento adecuado para reaparecer. Nunca volví a ver algo similar, pero el recuerdo de aquella noche quedó grabado en mi mente para siempre. Y finalmente, hace 2 años, recibí una llamada de David. Su voz sonaba tensa y supe al instante que algo malo había sucedido. Me informó que su abuela había fallecido la noche anterior. La encontraron en su cama, con una expresión de paz en el rostro, como si hubiera aceptado su destino con tranquilidad. Lo extraño fue que, según David, esa misma noche algunos de los vecinos habían reportado ver una extraña procesión cerca del cementerio, y decían que parecía una fila de personas vestidas de blanco, avanzando en silencio hacia las tumbas, guiadas por una anciana de cabello canoso. Después de recibir esa llamada,
no pude evitar pensar en lo que habíamos presenciado años atrás, y es que tal vez la abuela de David siempre supo que algún día se uniría a esa procesión, y que el Día de Muertos no era solo una celebración para honrar a los muertos, sino una puerta que se abriría entre los mundos, permitiendo que las almas encontraran su camino. Desde entonces, no he regresado a San Agustín, y es que cada vez que llega el Día de Muertos, me quedo en casa, evitando cualquier invitación a visitar cementerios o participar en celebraciones. No sé si lo que vi aquella noche fue real o algún tipo de alucinación, pero una parte de mí no quiere averiguarlo, porque ahora sé que hay algo en esa fecha, algo antiguo y oscuro que no pertenece a nuestro mundo. Y si alguna vez volviera a ver esa procesión de almas avanzando en la noche, temo que esta vez no podrías resistir la tentación de unirme a ellas y seguir el camino que llevan. Al final, creo que todos estamos destinados a caminar en esa procesión, tarde o temprano. Tal vez no ahora, tal vez no en este Día de Muertos, pero algún día, y cuando ese momento llegue, sé que las almas de San Agustín estarán ahí, esperando, avanzando en silencio, para acompañarme en este último viaje. Muchas gracias por dejarme compartir mi historia y mi experiencia con ustedes. Les mando un fuerte saludo. Muchas gracias.